porque no sé si tengan un correo que me escriban aquí donde todos puedan acceder para que puedan ver el video, que digamos es la evolución de la dactiloscopia y me interesa que lo vean como recuperación de la clase que no tuvimos. Entonces, durante lo que sería la noche, por favor, si no tienen un correo, creen un correo para ustedes como grupo. Allí yo colocaré el video porque no permite que lo suba por WhatsApp, es muy pesado. Dicho esto, con el matutino yo trabajé identidad humana desde la siguiente perspectiva. Fíjense, nosotros, si bien es cierto que cuando estemos hablando de identidad humana, nosotros esta materia la vamos a dedicar a lo que es huellas dactilares, a poder hacer identificación a través de huellas dactilares, no es menos cierto que la identidad humana no solamente se circunscribe a esa capacidad de identificarnos a través de las huellas. Ya habíamos hablado en algún momento en Introducción a la Criminalística de esquemas como la genética, que nos ayudan a determinar identidad humana. Habíamos hablado de esquemas generales antropológicos, que también nos ayudan a identidad humana. También tendríamos que asentir que los registros civiles en general a través de las fotos o algunas documentaciones específicas también aportan datos de identidad, así como vemos que también los vehículos por placas, por seriales, etcétera, tienen una identificación propia, pues nosotros también a través de ese número único que tiene nuestra cédula de identidad u otros documentos de identificación que nos ayudan a formar parte dentro de un universo, pero con una característica única, diferencial. Entonces, antes de entrar de lleno en lo que es la identificación humana a través de los elementos papiloscópicos, yo quiero que hagamos una suerte de repaso bien general, pero que nos quede claro que esta no es la única forma en la que nosotros podemos hacer identificación a través de los medios forenses. Y cuando digo bien general, quiero comenzar con un caso en donde vamos a ver la identidad humana, y se me había olvidado ahorita que estamos otra vez en esta imagen, que si yo apagara mi cámara en este momento y siguiera conversando con ustedes, pues ya después de un hemiciclo completo, ustedes también por voz pudieran asociar quién es la persona, al menos en principio. Entonces, el estadio forense no solamente quedaría establecido para nosotros desde la genética, desde los recursos antropológicos, sino también los recursos a través de la voz, armónicos, sonantes, la vibración de las cuerdas vocales también nos permiten estructurar en ciertos equipos, pues una muestra para poder llegar a determinar si hay una compatibilidad entre la persona, una grabación, una filmación, etc. Entonces, son varios los recursos que nosotros podemos explorar, todo depende de la logística que tengan los laboratorios, incluso también de la preparación pericial con la que cuenten en ese momento. Si nos vamos al tema genético, vamos a ver un momento, porque quizás cuando estemos hablando de informes integrales, donde nosotros debamos hacer criminalística integral para determinar la participación de sujetos dentro de la comisión de un hecho delictivo, podemos encontrarnos con informes de esta naturaleza. Uno en los que, al igual que todos los informes, hay una descripción bien precisa que tiene que ver, se recuerdan con estos pasos de reconocimiento, identificación, individualización de las muestras. Este reconocimiento busca, en principio, poder poner en frente de todas las autoridades que reciben la información aquello que está relacionado como indicio dentro de nuestras investigaciones. Entonces, encontrada esta mandíbula, esta pieza inferior de la mandíbula, tenemos la muestra problema.
sea, no sabemos a quién pertenece. De ella se extrae este canino, que es el inferior izquierdo según la leyenda, y una vez que él está extraído de esta zona ósea, pues lo procedente es generar una extracción de ADN de esa pieza. Pero hay involucrados dentro de la investigación, en estos casos los supuestos padres, aparecen en el despacho y te dicen, bueno, yo estoy aquí, tómenme una muestra. La muestra es biológica, esa muestra se toma sobre un soporte FTA, que es muy parecido a un papel de filtro, claro, con una composición interna mucho más robusta que permite que esta muestra que está aquí dure 10 años, es decir, que esa mancha, esa gotica de sangre que yo coloqué en ese lugar puede durar 10 años almacenada y yo puedo obtener cuantas veces sea necesario el perfil genético desde ese portamuestra. Entonces tomamos a Dumas Ernesto Macedo, perdón, una muestra de sangre. Estas son rotuladas. Fíjense que la identificación viene incluso desde una secuencia numérica. Todo lo que nosotros hacemos en la escena del crimen también tiene que ver con la identidad, con poder hacer ese marcaje que ustedes van a empezar a ver en criminalística de campo, también le da una propiedad de unicidad a los elementos que se están encontrando en el sitio de suceso. Y entonces, asimismo, nosotros vamos efectivamente a tener la capacidad de saber que las muestras que están en mi poder dentro de lo que sería el aspecto investigativo, pues van a ser diferenciadas. O sea, voy a poder tener la diferencia entre una u otra cuando esté generando mi estudio. Así vemos entonces que estos acrónimos siempre vamos a tener que referenciarlos con de dónde viene la experticia, cuál es el código. Por ejemplo, es GF, genética forense, 15 es el año en el que se hace y luego la secuencia numérica, 362. 362 son las muestras que nosotros estamos mirando en relación a este caso. Fíjense que cuando hablamos de este maxilar, estamos hablando de la 362A. Y cuando hablamos de las muestras indubitadas, estamos hablando de 1 y 2. 1 para el padre, para el supuesto padre, y 2 para la supuesta madre. Entonces aquí lo que se quiere establecer es una relación heredobiológica, una relación que nos permita establecer si de verdad hay un vínculo entre estos supuestos aportantes, papá y mamá, y la muestra problema, que es este maxilar del cual se extrajo un diente. Cuéntame, Moni. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Blanquita, ¿cómo está? Una pregunta, ¿el papel utilizado es el papel filtro similar al del tamizaje neonatal? No sabría diferenciarte, Mónica, pero sí voy a averiguar, ¿oíste? O sea, yo sé que el soporte FTA que está utilizado es único para ADN, pero puedo preguntar si es parecido al de tamizaje neonatal. Que es donde se coloca la muestra de sangre y se absorbe, se deja secar. Yo me imagino que sí, oíste, Moni, ¿Ya? porque igual esta es la muestra que se pueden llevar para efectos de genética, para preservar la muestra. Creería que sí, pero te corroboro conversando con un genetista que me pueda efectivamente dar total seguridad. Gracias por la pregunta, ya lo tengo aquí en mis pendientes, con asterisco. Fíjense, cuando estamos hablando de que nuestras muestras están previamente identificadas para proceder a hacer el análisis, pues es muy importante que nosotros tengamos esa secuencia. Incluso fíjense cómo este dictamen pericial tiene un número específico. Si es que este número empieza a cambiar en el correlativo de lo que sería el ejercicio probatorio, yo pudiera generar cualquier tema de presupuesto dentro del proceso diciendo, ya va, tú empezaste diciéndome que me estás entregando la genética 547, ¿cómo que ahora es la 548 o ahora es la 542? Porque ya sería otra
otro análisis distinto. Es una cadena, y dentro de esa cadena nosotros en gestión de calidad estamos hablando obviamente de poder generar una individualización de todo aquello que entra en mi laboratorio y todo aquello que se produce en el laboratorio. Esa trazabilidad también vista de esta forma es lo que constituye la fortaleza de nuestras investigaciones. O sea, cuando tú no sabes que algo que está relacionado con tu investigación tiene una secuencia, obviamente ya empiezas a cuestionarte, y dentro de este cuestionamiento nace la duda razonable, y ya nosotros entendemos desde el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal que estaríamos hablando entonces de la posibilidad de que la duda favorece al reo, y de que esto es contraproducente para lo que sería el desarrollo de nuestra investigación, ya que lo que es auténtico, lo que acredita la identidad y el estado original de mi muestra estaría en tela de juicio, estaría allí en una cuerda, en una balanza floja que nosotros no nos podemos permitir. Entonces, incluso la identificación de mi muestra en el laboratorio, estoy hablando de identidad que va a permitir corroborar, en este caso, la identidad humana, que es parte de la materia que nosotros comenzamos a ver a partir del día de hoy hasta la posterior. Dentro de esto, se originan para que esta muestra sea procesada, está la extracción del ADN, o sea, hay que revisar toda la célula, la que expuesta el ADN, se amplifica con el PCR, o sea, para que todos estamos asociados a que o sea, debo hacer muchas copias de mi para poder entender qué es lo que tengo a la mano, y luego aplico algunos kits comerciales que amplifican esto se llama STR, Short Tandem Repeat, o secuencia de tándem en serie, que cuando los genetistas, o en general cuando se descubrió el ADN, todos veían como que era basura, era el ADN que la secuencia se repetía, y resulta que esa secuencia que se repite es lo que nos permite a nosotros dar identidad. Esa identidad, dentro de ese universo de 23 pares de cromosomas que tenemos nosotros, más la amelogenina, que es el que determina si eres hombre o mujer, XX o XY, entonces están presentes, y hay ciertos marcadores que se utilizan en el área forense para determinarlos a ellos, o sea, darnos un electroferograma, o sea, toda una... Por aquí tengo el mío, déjame sacarlo. Que lo digitalizo, y siempre ando en eso, que ya lo voy a digitalizar para no estar presentándolo así, pero aquí está mi secuencia genética. O sea, con este mismo kit de Identifier Plus de Applied Biosystem, por ejemplo, este marcador de 8S1179, que es uno de los que está aquí marcados en estos 15 marcadores genéticos, pues yo soy un 1013. Y ya vamos a ver qué es lo que es nuestra muestra, y luego me devuelvo. Uno de los aportantes, que es el que contribuye como padre, él es 1314 para esa muestra, mientras Yacelin Lorenzo es 1315. Y la pieza dental a la que se le extrae el ADN es 13. Fíjense como si papá le da el 13 y mamá le da el 13, ella es un individuo homocigota, o sea, el carácter está representado para ella por los dos, y vemos el 13 solo. Que exista un solo marcador en la posición en este caso, de esta serie de marcadores, no tiene ninguna complejidad, o sea, allí no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la contribución puede venir por parte de papá y mamá, que eso sí se acuerdan de las leyes de Mendel, ¿se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Que decía, papá te da la mitad, yo soy 50% papá y 50% mamá. Esta es la mejor representación de eso. Ver que papá le da el 13 y mamá le da el 13, ella es puro 13 para este marcador específico. Y luego vemos que ellos dos comparten para el del D21 o S11, comparten el 2930, y ella lo hereda completico, 2930.
no hay ningún problema. ¿Saben cuándo hay el problema? Ahorita que pasemos a una presentación más compleja van a ver cuál es el problema. Pero hasta ahora asociémonos con la forma de ver la identidad humana. Esta es la forma en la que ustedes van a ver una pericia y van a poder identificar leyendo esto si es que está cerca o no de que la contribución de estas dos personas, porque es una relación heredobiológica, de verdad está relacionada con mi muestra problema, que en este caso es la dentadura. Y es que eh, en esta, si es que seguimos haciendo la secuencia, fíjense, papá es 11, mamá es 10-12, ella es 11-12. O sea, no, contribuye el señor Duman con el número 11 y contribuye la señora Jocelyn con el número 12. Y así vamos viendo todos son concordantes. La melogenina, bueno, si tienes XX o XY, lo pone el padre. El padre es el que pone el cromosoma Y. Y el cromosoma Y, ojo con él, a él también lo puedo individualizar, solo que, señores, ustedes, todos los hombres de su familia van a tener la misma numeración para el cromosoma Y, porque solo se pasa de generación en generación. ¿Ok? Ahí también por cromosoma Y tú puedes descartar si los varones son hijos tuyos o si tienen esa línea de descendencia paterna o desde los abuelos. Y nosotros, bueno, a través del ADN mitocondrial, de la EVA generacional, por las bases nitrogenadas, citosina, timina, adenina, guanina, podemos ver también si hay evidentemente una correlación, pero esto sería por otro método que se llama SNP, que son SNP o bases de polinucleótidos, que es distinto a este, que es el método forense más aceptado y obviamente más practicado a nivel de genética. ¿Por qué genética tiene esa diferencia de todas las áreas que hace criminalística? Porque ha sido tan estudiado, o sea, genética desde 1953, que Watson y Crick descubrieron la molécula de ADN, empezó a estudiarse y empezó a generar bases y bases de datos. Y dentro de todas esas bases de datos que se han generado para poder tipificar al ser humano y poder tener el genoma humano tan claro como se tiene ahora y aún con tanto que explorar en la materia, pues entonces él trabaja en base a índices de verosimilitud. Y cuando hablamos de esto, fíjense que voy a pasar un momento a las conclusiones y después me devuelvo, solo les voy diciendo así para que hagamos Mi ese ejercicio Blanquita, de comparar. Cuéntame, cariño. mi Blanquita ya no, o sea, no sé si soy la única, creo que sí, ya no está proyectada la presentación. No, no Sí, está doctora, compartiendo. justo me iba a Ay, preguntar risa. eso, si estaba presentando diapositivas o no. Y yo, habla, que habla. Sí, No, gracias justamente por le mandé un decirlo. mensaje. Ay, mamita, Sí. y no estoy viendo los mensajes porque tampoco, déjame ver qué pasa aquí, porque yo también estoy viendo la pantalla diferente. Dame un segundo, galería, speaker, ¿qué es esto? Yo estoy cambiando la forma en la que veo, en la que los veo ustedes en pantalla. ¿Me permiten salir y volver a entrar? No me tardo. A ver qué pasa, porque no lo veo. Ya vengo. Ok. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Ahora, Tilín. Vamos, Tilín. Pila David Landeta, ¿qué? ¿Estás chuchaki David Landeta todavía que no te contestas?
aquí estoy de nuevo. Veamos qué me deja hacer ahora esto. Y compartir. Y yo era en la genética. Y ahora Del comienzo, doctora, ¿cuál? Porque no tengo nada. desde el comienzo porque no vi nada. El diente, los dientes, la sangre de papá, la sangre de mamá, soporte FTA, todo fijado, todo con código. Y vamos a lo que sería la peritación. La peritación de toda experticia nos tiene que decir paso a paso qué es lo que hace. Hace un pretratamiento de la muestra. Para esto hace un lavado de la muestra con hipoclorito de sodio, cloro, etanol, agua de grado molecular o biológico, tratan las muestras con UV para que todo lo que esté externo de ese posible ADN por contacto, por transferencia, se vaya a esa superficie, porque el PCR tiene un problema. El problema es que él le gusta el ADN fresco. Entonces, si yo toqué cualquier cosa, si me reí, si estornudé sobre la muestra, pues el PCR va a salir mi ADN. Yo tengo mi genética, es porque si nos metemos dentro del laboratorio de genética, todo los que entren en el laboratorio tienen que tener cargado su perfil en el equipo. ¿Por qué? Porque alguna vez tocaste un indicio y sale contaminado por ti, entonces van a entender de una vez que es eso, que hay una contaminación. Ya vamos a ver cómo podemos referenciarlo al ver las muestras, pero el hecho es que todo, este proceso de pretratamiento de las muestras, todo lo deben llevar. Luego se extrae el ADN. Eso son kits también de extracción que lo que hacen es romper la membrana celular para dejar expuesto el ADN y luego se amplifica a través de la reacción de cadena en polimerasa, que es el PCR. Luego nos vamos a la utilización de kits comerciales. Este de 15 es el más usado para temas de paternidad o esas relaciones heredobiológicas. Cuando la muestra forense es más compleja, vamos a estar claros, si han aislado el ADN de un mamut, quiere decir que ha estado mucho tiempo bajo condiciones inhóspitas, no vamos a decir que las muestras forenses no vamos a poder llegar a conseguirlas, pero a veces nuestras muestras tienen unas condiciones que no le pasó al mamut. Lo queman, ha estado expuesto a putrefacción, ha estado expuesto a otros materiales, etc. Y entonces muchas veces en vez de usar 15 marcadores para las muestras complejas, usan marcadores de 23. En vez de 15 llegan hasta el máximo tope de cromosomas. Y entonces buscas más. Cuando buscas más información, enriqueces más el estadístico y puedes acercarte más a la verdad. Hasta ahora, como estamos hablando de una relación heredobiológica, quiero saber si es papá y mamá, si ellos son los padres de este aportante, que en este caso es una osamenta, pues lo dejo allí con 15 marcadores. Luego hay un índice de verosimilitud que se llama índice Laker Ratio. Ese Laker Ratio establece dos hipótesis. La primera hipótesis, y yo quiero que prestemos atención porque cuando estamos haciendo nosotros análisis de expediente, esto es lo que va a hacer la diferencia para que tú entiendas si hay relación de identidad humana y además si está bien planteado en este caso el informe o si tú tienes que pedir una ampliación. Por ejemplo, ellos nos dicen H1 es igual a que el perfil observado en la muestra dubitada, el diente, el canino que sacaron del maxilar inferior izquierdo, que está asignado con el 362A, sí posee una afiliación heredobiológica. Quien hizo una tesis o quien hizo algún planteamiento de hipótesis en el laboratorio sabe que tiene dos elementos que llevar a la mesa. Es que si ellos son los padres o si no son los padres. Y es lo que nos está diciendo estos dos planteamientos. El primero, que es H1, dice, sí hay relación heredobiológica. Y el H2 plantea, no hay relación heredobiológica. Y para entender esto, dice que esto se apoya en que esa H1, el
este índice, el Linker ratio, es menor que 1 y si no, apoya a lo que sería la hipótesis 2. Es una relación matemática estadística que está sustentada en que en ese universo donde yo estoy estudiando la muestra, mi equipo tiene suficiente muestra de ADN como para poder hacer un contraste, como para poder generar un universo de estudio. Entonces, aquí recordamos el punto y aparte de que la criminalística es eminentemente comparativa, pero que además necesita base de datos. Ya te atiendo, Vinces. Eso quiere decir que si en mi poder no hay bases de datos, otra vez me robaron, me caí a golpes con el mototaxista que me robó, le arranco cabello, me llevo el cabello y digo, tranquilo que yo te consigo, con el ADN te consigo, o sea, sé quién eres. Pero cuando llegué al laboratorio, dije, que bien, tengo cabello, tengo bulbo, tengo lo que quiera, pero no tengo base de datos para buscarlo. Si ese hombre no ha delinquido, si yo no lo tengo en la base de datos, no lo voy a conseguir, pero ni que tenga agarrado de la chiva a cualquiera, o sea, no puedo. Necesito base de datos y eso es lo que tienen estos equipos. El código, este software, familia, etcétera, lo que me permiten es hacer es una búsqueda en contrario de muestras que ya están precargadas en mi equipo. Dime, Vinces. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Hola, lo que yo de la hipótesis sí entiendo, ya, ¿verdad? Del 1, H1, sí. Pero lo que es los GF15-36, 2.A, no sé qué es. Porque ahí eso qué significa, quería saber. Porque yo lo claro, que es hipótesis sí, pero y, el es lo resto más, no. y eso es lo más sencillo. GF es un acrónimo del Laboratorio de Genética Forense. El 15 es el año en que nosotros tomamos la muestra. El 362 es el número correlativo de muestras que han llegado en el 2015 a mi laboratorio. Y el A, así se identifican a las muestras indubitadas con letras. Es un protocolo interno del laboratorio. Y con números se identifican a las muestras con letras a las dubitadas. Tengo duda, no sé de dónde viene. Y con números secuenciales a las muestras indubitadas. La persona está viniendo, el papá y la mamá de ella, de esta persona desaparecida, están viniendo al laboratorio a decirme, yo creo que esa es mi hija y yo quiero que usted me tome muestra. Y usted va a ser entonces la persona 362 o mi muestra 362. El 1 es el padre, el 2 es la madre, puede ir en el orden que vos quieras, pero eso significa. Entonces, cualquier cosa, nosotros, dependiendo del orden interno y protocolo de cada Y laboratorio, se le puede cambiar así 363, las muestras que vayan llegando. claro, ¿O cómo? ya este caso se cerró. Supongamos que en este caso vinieran, aparte, estamos hablando de un accidente de avión. Y en el accidente de avión te quedaron restos humanos por todos lados diseminados. Y entonces vienen ellos con un número desde la escena del crimen. Ese número es intocable. Ese número yo lo respeto porque así está reseñado en la escena del crimen. Pero luego vienen los supuestos familiares. Pero para una muestra no van a ser uno solo, porque no saben si ese pedacito de diente, si esa pierna, si lo que hayas conseguido le pertenece a uno o al otro, a menos que existan otros elementos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde 17 personas habían sido ejecutadas por el control de unas minas en Ciudad Bolívar, y entonces por el tatuaje que tenía una de las mujeres cerca del hombro, etcétera, el lunar y el tatuaje. Con el lunar y el tatuaje, la familia ve el cadáver que está en un estado, obviamente, de putrefacción avanzada y dice, ese es el tatuaje de Blanca, o esa es lo que fuere, una característica especial, prótesis, incrustaciones de piezas de oro, lo que fuere que te haga diferente a otro ser, la sonrisa. Entonces viene odontología forense, viene antropología forense, viene genética como equipos multidisciplinarios que trabajan en la identificación, pero la no rutinaria. Esto no es lo que tú haces de rutina. De rutina nosotros utilizamos las huellas dactilares, las dactiloscópicas. En este caso, la de los dedos de las manos, que sería dactiloscopia. Palma de las manos y planta de los pies también se emplea, pero en mucho menor grado. Entonces,
esa secuencia va a depender de cada laboratorio y lo que trata es de identificar a cada persona que está relacionada o vinculada y con la investigación para que tú puedas tener un orden en lo que sería la presentación de la pericia. Vamos a ver con un caso más complejo como esto, si de verdad nos ayuda a entender cuál es la relación con el sitio y cuál es la relación de la prueba con obtención final. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, buenas noches. Claro. Ujú. Claro. Entiendo tu, tu enorme cuestionamiento y muy preciso en este momento. ¿Por qué no lo hacen? Porque estarían vulnerando todo el principio de inocencia. Ya no necesitas investigar más nada. Te consigue y te meto en mi base y sales brincando y vente. O sea, ahí no hay tutía, no hay oportunidad de coartada, no hay oportunidad de absolutamente nada, sino que ya de una vez vas a estar relacionado por un indicio con una investigación. Eso es uno. Sin embargo, fíjate cómo ahorita con el tema de los extranjeros, en función de todo lo que ha venido con nosotros a distintos países, porque la migración no es solamente para acá a Ecuador, sino que cuando llegan extranjeros a un país y se desestabiliza bien social, bien política, bien económicamente, pues eso no es respetado. Eso que tú me dices de que tus pruebas biológicas, etcétera, no tienen que estar en una base de datos, pues aquí cuando tú llegas para poder pasar a llevar un documento que te ayude a tomar la cédula, pues resulta que tú tienes que ir a dejar tus huellas digitales, tienes que ir a dejar un montón de elementos dentro de una base de datos que no es la civil, sino la policial. Y una de las preguntas que nos hacemos todos es, ¿por qué yo tengo que dar mis huellas para un sistema que solamente tiene guardado a los criminales? Eso lo debería estar en el registro civil, con niveles de acceso. Entonces, lo que vos planteas, yo creo que es preciso, pero ¿desde qué esquema? Desde uno en donde asegurar la data sea lo que tenga más robustez. Más que encontrar al delincuente, asegurar esos datos es lo que nosotros requerimos. Es decir, que esos datos se mantengan bajo niveles de autorización. Porque si estás mezclando bases de datos, por ejemplo, ya te atiendo, Milton y Mónica, que está en primer orden. Si estamos mezclando datos de gente que se va a cedular con gente que está relacionada con delitos, con gente que está comprando armas, etcétera, para hacer bases comunes, estoy mezclando una cosa con otra. Entonces, eso nos lleva a meter en un solo saco a todo el mundo y no es lo que constitucionalmente prela dentro del espíritu del legislador. El espíritu del legislador dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no pueden estar entonces todas las muestras de nosotros, salvo que bajo libre consentimiento o una orden judicial o flagrancia o unos tipos específicos de situaciones, tú tengas evidentemente que entregar estas muestras y si no las entregas, entonces se considerará que tú, por ejemplo, con el grado alcohólico,
con los accidentes de tránsito. Si tú no te prestas a la muestra, a tomarte la muestra, entonces se va a considerar que tú tienes el tope mayor, según lo que establece la ley, y así vamos, ¿no? O sea, con coacción, con mano de seda y a la vez apretando. Ahora bien, solo termino contigo porque me pareció muy interesante el hecho de que expongas que en una base de datos yo no puedo conseguir a una persona siendo que está dentro del ámbito delincuencial. ¿Tú qué crees? ¿Que ese que robó me está robando a mí por primera vez? Con toda la técnica y la maña, seguramente hay un precedente y puede que hasta esté reseñado. Cuando empezó la investigación, Juan Bucetich le dijo al FBI, o sea, mira, yo tengo una forma más rápida de llegar a identificar, porque antes lo hacía Bertillón, a través del vertillonaje, midiendo gente. Pero nosotros nos vamos, y es lo que pasa siempre, nos vamos 2, 3 meses y ahora tengo barba, o me corté el cabello, o me lo pinté, o me quité las cejas y me las tatué, etcétera. O sea, puedo hacer cambios físicos que quizás alguien que no tenga la experiencia que tenía Bertillón en la medición, en cada uno de los elementos que antropológicamente él puede, desde el aspecto físico, fisionómico, somático, establecer para comparar, pues era muy difícil encontrar. Pero estos encontraron en nuestras huellas digitales unos relieves surcos que cuando se combinan en morfología, pues entonces son especialísimos y tan individuales que no permiten que otra persona reproduzca los mismos modelos. Pero eso no es todo. El tema aquí es saber que todos estos elementos, ¿dónde están disponibles? En registro civil. ¿Y tú crees que los funcionarios policiales pueden ir al registro civil y pedirte la de dactilar y dámela porque yo creo que es blanca? Si no, ellos tienen niveles para poder llegar a esta información. De resto, no es que esa información está disponible para todos, se maneja en ciertos estatus y para poder llegar a una información deben haber autorizaciones para que se puedan hacer los cotejos. Eso sería lo que prele. Fíjense que aquí, y ustedes mismos, si buscan los índices desaparecidos en Ecuador, tendrán presente que la mayoría que no podemos tener una relación exacta de identificar tantos cadáveres que tengo en NN contra los desaparecidos, pero básicamente porque no existen bases de datos de genética. En genética, hasta que yo salí el 2018, 2019, enero del 2019 del servicio, no había ni CODIS, ni familia, ningún software que pudiera hacer esa correlación. Los muchachos de genética a la propia se sentaban a llenar tablas de Excel, ¿sabes lo complicado que es el Excel, no? Y poniendo marcadores y al lado transcribiendo todo el perfil de cada persona. Y entonces instalaban semiprogramas de coincidencias. Cuando tú veas los mismos marcadores, avísame. Pero donde metiste un dedito mal en el Excel, te cambió la celda y con eso ya no tienes la posibilidad de seguir encontrándolos. Entonces, sí hace falta estos grandes elementos, siempre que, obviamente, cuando se adquieran, entendamos que hay niveles de autorización para poder utilizarlos y eso creo que a nivel forense en todas las partes del mundo que se aplica tiene esa particularidad. Dime, Mónica. Blanquita, ¿puede mover la pantalla un poquito hacia arriba? Que ahí está el papel filtro para verlo. Voy. Gracias. Tranquila. Milton. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, cariño, buenas noches. Y bueno, solo quería, ¿cómo está, doctora? Solo quería acotar algo. Realmente sobre lo que usted dice, de lo que tiene que ver sobre las huellas y esta situación, eso pasa, ¿verdad? Aquí dentro de la institución hay este tipo de problemas. ¿Por qué? Cuando se da un crimen o cuando se da algún hecho delictivo de trascendencia, a veces no se puede obtener directamente a quién pertenecen ciertas huellas, por más que las haya dejado. ¿Por qué? Porque la policía no tiene una base de las huellas de todas las personas, sino únicamente de las personas que han estado detenidas en algún momento. Entonces, ese tipo de cosas es un pequeño problema que se tiene dentro de la institución y pues de ahí es mucho más complejo
seguir las investigaciones necesarias, ¿no, doctora? Esa era la Así es. situación. Es tal cual, es una pequeña gran traba. ¿Y cómo pudiéramos subsanarla, Milton? Yo pienso que entendiendo que tanto el AFIS, que sería el civil, que tiene el registro para tomarnos nuestras huellas, pues es la tecnología que están utilizando ahorita, y el AFIS criminal, que es el que tiene el servicio, en este caso la Policía Nacional de Ecuador, que todo, que ahorita no está funcionando y por eso es que se han también identificar a todos los cadáveres que provienen de la penitenciaría, justamente porque tienen que hacerlo a la antigua, cosa que nosotros vamos a aprender a hacer, que es importante, ¿no? Obviamente, entonces hace que el trabajo sea más lento. Fíjense cómo la tecnología nos hubiese podido ayudar más rápido con la biometría, con la ficha de estos 110 nombres que no están, que no aparecen, que cuando pasan lista no están y te traigan del registro, que te busques sus carpetas y los pongas a correr en un sistema, a tener que hacer tú la búsqueda, el conteo crestal, la formulación, la subformulación de las fichas de dactilares, y eso lleva mucho más tiempo, por eso se han tardado más. Entonces también es un tema estadal muy importante que tiene que, en criminalística no hay forma de mejorar si la inversión no es constante. O sea, tú puedes tener el equipo de última generación, pero si no te preocupas en su mantenimiento obvio, la capacitación de quien lo maneja, pues entonces estás perdiendo. Tienes un gran elefante blanco que con el tiempo va a traerte más problemas porque vas a acostumbrar a la gente a usar algo. Piensa lo que nos pasó con WhatsApp, cuando se cayó el WhatsApp el lunes pasado. Bendito, a mí se me olvidó, te lo juro, se me olvidó que yo podía comunicarme con las personas por correo. Y corría de un lado para otro porque como le mando el link al profesor que se le olvidó y teniendo el correo funcional. Pero es que nos acostumbramos tanto a lo otro, a esa dependencia directa con algo que es más sencillo, que es más directo, más fácil, que después nos cuesta y nos pasa a todos. O sea, no crean ustedes que estos muchachos, o por Telegram, correcto, por cualquier otro lado. Y gracias. No crean ustedes que estos muchachos que están haciendo identificación no están sufriendo, porque tienen que volver a lo que ya habían pasado. Cuéntame, mi amor. El papel filtro es muy similar al del tamizaje neonatal. Dentro de la toma de la muestra debe ser colocada dentro del círculo de manera correcta y las gotas caen desde el centro para que se expandan. Esa es la manera correcta de tomar la muestra. Entonces igual. Sí. Entonces igual, amor. Sí, ajá. Gracias. Bueno, gracias. A ti, Diana. Blanquita, ¿Cómo estás? Buenas noches. bien, gracias. Blanquita, te quería contar algo, verás, dentro de estos programas de registro, se me ocurre que, no sé si tanto la policía o como en sí ya, no sé. Puede ser el Ministerio de Interior, que nos lleva a todos. Sí, el Ministerio de Interior o la gente o los peritos y todo eso, no han pensado o de pronto no tienen como que la oportunidad de trabajar y cotejar con otro tipo de programas que tienen registros. Por ejemplo, yo te estoy hablando de registros como Family Search, que es un registro genealógico que podría servir muchísimo a nivel antropológico. Compatibilidad. Sí, entonces, te digo esto porque yo soy voluntaria de o sea... Se llama así Family Search, de búsqueda. Research, ajá. Entonces, yo pienso que aquí en el Ecuador no se da valor a poder cotejar con los familiares, o sea, con este árbol genealógico. Y más bien, claro, o sea, lo que se están enfocando los peritos es en las huellas, en cosas así. Pero hay fundaciones y hay lugares que trabajan con este programa de árbol genealógico que podría servir mucho a la ciencia. Claro. Entonces, Árbol genealógico. ajá, entonces Estoy de acuerdo.
Estoy de quería, acuerdo en la contribución, Diana, porque efectivamente, fíjate que lo conversábamos al principio como algo general. El tema de nuestras bases de datos, siempre que estén alimentadas, es la que nos va a dar la fuente. Y si es que estamos hablando otra vez, del tema de desaparecidos, pues ocupémonos de hacer en esta base de datos la mayor cantidad de inclusiones posibles para que una vez que tengamos esas fichas post-mortem de estos cadáveres no identificados, podamos empezar a buscar coincidencias. O sea, lo que hay que hacer un trabajo en conjunto, que creo que instituciones como la Cruz Roja, etcétera, adelantan, pero se pierden en el avance. y Digamos de que hecho yo ojalá que sí, estoy de acuerdo que se trabaje interinstitucionalmente. institucional. Ajá, porque, por ejemplo, para alimentar esta base, nosotros fuimos y hemos trabajado, por ejemplo, con la curia, porque tú sabes que ellos, al momento de bautizar, ellos tienen registros de años, o sea, Cataplum. cuando no había el registro civil. Entonces, es muy importante desde ahí, o sea, interinstitucionalmente poder hacer este trabajo. Entonces, y de ahí ya, bueno, ya modernizándose y todo, pues ya trabajamos con el registro civil y esas otras instituciones. Perfecto, me parece ideal y que todos conozcamos que existen estos recursos. Gracias por el aporte. Cuando hablas de eso, también me hace pensar en que, fíjense que las universidades, y estamos hablando de programas como el Zoom-Forger, el Zonagraph, etcétera, que han tratado desde serían facultades como lenguaje, literatura, etcétera, de mantener las lenguas sectores. Y con esto nosotros pudimos hacer algún trabajo con las etnias Wayuu, comparando algunos elementos que se habían conseguido en el sitio de suceso a nivel de audio con la ayuda de las universidades. Este planteo interinstitucional no es solamente estadal, es desde la academia, es desde cada fuente que como ONG o etcétera se unen para poder perfilar estos aspectos que están como sueltos, como vagos, como difusos en toda la sociedad y que nosotros necesitamos ir concentrando para darle potencia. Ok, volvemos al biológico. El estudio de estos elementos nos dijeron hay dos relaciones, o sí o no. Y para eso nos muestran un diagrama de pedigrí. Entonces, internacionalmente se ha acordado desde el punto de vista de la genética que los símbolos que están mostrados en esta leyenda se leen de esta forma. Es decir, que el círculo sin ninguna intersección de color azul es la mujer, el cuadrado es el hombre, el círculo con una intersección es oxisa y el cuadrado con la intersección es el oxiso. La línea habla de la descendencia, es decir, si entre una mujer y hay una descendencia con un hombre, entonces voy a tener hijas o hijos. Y entonces, de esta manera nosotros podemos también desde el diagrama ver qué es lo que ellos quieren hacer. Ah, hay un hombre y una mujer y quieren demostrar si la que está oxisa tiene una relación heredobiológica con ellos. Solo viendo el cuadro cuando ya te aprendes la leyenda. ¿Ok? Entonces, el esquema de presentación de todo el análisis genético te va mostrando cuáles son los pasos preponderantes. El parentesco. Muy bien, Diana. Entonces, en esa relación heredobiológica que se quiere demostrar, nosotros ya vimos que hay una asociación, que hay un índice likelihood ratio que está por encima del 1, elevado, ya cuando traduzcan esta información al más 11 al número grueso, vamos a entender por qué genética tiene esa potencialidad de dar tan fuerte en juicio, o sea, de ser tan determinante en sus conclusiones. Y aquí empiezan a decirnos cuáles son las relaciones de las tablas y concluyen. El perfil de identidad genético autosómico caracterizado en la muestra biológica indubitada, asignada como
362A, pieza dental, con respecto a los perfiles genéticos autosómicos caracterizados en la muestra biológica indubitadas, codificadas como 3621 y 3622 de los ciudadanos Duman y Yaselin, colocan cédula, que él es el padre y que él es la madre, respectivamente, confirma la hipótesis H2 planteada, indicando que sí existe una relación heredobiológica entre los perfiles genéticos de las muestras comparadas, siendo, escuchen bien, 129.220 millones de veces más verosímil de haber obtenido estos perfiles genéticos si las muestras poseen una filiación heredobiológica a que no la presenten en la población venezolana. Entonces todo el mundo dice, miércoles, ¿qué fue lo que dijo este perito aquí? ¿Es la mamá o no es la mamá? ¿Es el papá o no es el papá? Entonces, obvio, ya nosotros como conocimos y vimos cuadro a cuadro el aporte que dio papá y mamá, desde allá lo vemos más fácil. Allá vimos que cada uno le dio algo y ella iba teniendo de los dos alguna cosa. Es decir, es la hija. Desde el cuadro del electroferograma, lo que nos da el equipo, se ve fácil. Cuando ellos le meten a la conclusión todo esto, vuelven a los jueces, a las partes, lo destrozan. O sea, la gente no termina de entender si sí o si no. De hecho, que aquí hay en esta conclusión hay varios errores. Quizás ustedes se percataron, quizás no, pero ese es el trabajo de nosotros luego cuando estamos haciendo criminalística integral. Dice, el perfil de identidad autosómico caracterizado en la muestra biológica indubitada. Ya va, tú me estás diciendo que la mandíbula es indubitada. Estás mal. Porque como ellos son biólogos, que eso es lo que pasa, nosotros nos traemos al área forense a los genetistas. Y los genetistas son puritos. Eso es ciencia pura pero de criminalística y de estas otras cosas van en el camino haciéndose. Pero son duros, son muy duros de enseñar, porque tienen una formación alta, o sea, tienen un nivel profesional alto, y cuando tú te sientas con ellos y le dices, papá, te equivocaste, no es así, es esto, mira, eso es que no y que no. Yo les conté el caso de los morochitos en Formol, o sea, era una cosa que imposible de llegarle a la gente diciéndole no hay cabida en la investigación, y ellos que para adelante, que sí. Y mira, en otra cualquiera, y no había experticia que nosotros agarráramos, no, repite, porque que la muestra del maxilar, tú sabes de quién es, y es mentira, es dubitada. Esa muestra es dubitada, y ya me lo habías presentado arriba así. Y luego más adelante me dice que confirma la hipótesis H2. Si yo subo, la hipótesis H2 era que no era la hija. ¿Se recuerdan? H2 decía, en el planteamiento, clarito, decía H2 no posee filiación. Entonces me dice que la conclusión, primero me está hablando de una muestra que dubitada como indubitada, y después me está diciendo que le da valor a que no era la hija para después decirme que 120 millones de veces más probable que sí, a que no. Entonces tienen un solo despelote. Por eso yo les digo a todos ustedes, que cuando estén realizando cualquier experticia, pidan los elementos que da el equipo. Así como para el IBIS, para el AFIS, cada uno de estos equipos son tan sistemáticos que te dan reportes. Es decir, contra esto, mis hermanos, no puede nadie. Usted agarra el electroferograma y empieza a ver, el D8, S11 dice 1013. Si ella copiando 1013 puso 1012, lo excluyó. Puede ser con intención o sin intención, pero el perito lo excluye. Esto no, esto es un reporte que viene del equipo. Y tú le puedes decir al equipo, imprime y anexas a la experticia. Pero ¿crees que lo hemos logrado? ¿Ustedes creen que hemos podido romper el coco de los peritos genetistas y decirle, deme esto? O sea, deje de hablarme tanta perifollada en el informe y deme lo que da el equipo para yo saber ciertamente que lo que usted me está diciendo está bien, que usted no se equivocó transcribiendo, que usted no se equivocó diciéndome que la muestra es indubitada cuando no lo es, o es indubitada cuando no lo es, o que la hipótesis que estás planteando no es la correcta. Pero para llegar a esto, como les dije, muchachos, nosotros teníamos que conocer esta parte. O sea, teníamos que conocer
que ver este planteamiento es lo importante. Pero ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? Que todos se van para la conclusión. Cuando ven una experticia así, dicen, no, yo no voy a leer todo esto. Y se van a la conclusión. Y en la conclusión puede estar o muy simplificado o puede estar el error expresado en su máxima, digamos, forma. Y nosotros, aunque no lo crean, dentro del desarrollo de este sistema, sí necesitamos intérpretes. De hecho, algunos códigos trabajan con asesores técnicos, porque no es lo mismo que vos le digas a un abogado o que le digas a un juez, mírame este caso, que le digas a un perito, a un técnico, míreme el caso y deme su opinión, porque el perito no puede ir al juicio como lo hace el abogado. Entonces, ver a estas alturas bufetes de abogados sin peritos, muchas veces porque el tema de los honorarios se dividen en vez de sumarse, etcétera, pues lo que trae como consecuencia que cuando están en la dinámica de juicio, errores de esta naturaleza ni siquiera sean percibidos por ninguna de las partes. ¿Por qué? No lo entienden. Y si es que el perito se da cuenta cuando está deponiendo de que, uy, se me fue el I y era dubitado, pero él va a estar calladito. Si alguien le llega a preguntar, ¿usted me puede decir la diferencia entre indubitado y dubitado? Él le va a decir cuál es la diferencia y le va a decir, ah, cometió un error de transcripción, de tipeo. Por aquí le tienen algunos otros nombres, pero obviamente eso puede cuestionar, puede hacer cuestionar esta conclusión, aun cuando tenga ese numerero de posibilidades negativas. Además, cuando yo veo 120 millones de veces y ustedes googlean cuál es la población de Venezuela y te salga ahorita que somos, quién sabe cuántos somos por la diáspora, pero cuando yo me vine éramos 34 millones. Pero si tú ves 123 millones de veces más probable que sí a que no, en la población venezolana está superando hasta la cantidad de gente que vive en ese país. Entonces, obvio, es un sí así enorme en donde te está diciendo, sí, esa muestra que tomaste del maxilar inferior le pertenece a la hija de ellos. Entonces, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo se podría expresar en este momento, porque no sé si tener al familiar desaparecido es más doloroso que por fin ya cerrar el ciclo, encontrarlo, darle cristiana sepultura y continuar. Pero ahí, con este tipo de identificación rutinaria, podemos llegar efectivamente. Ahora miren, cuando un caso es más grande, o sea, y quizás por esto, es que terminan generando estos cuadros los genetistas, lo cual no me parece mal para nada, pero sí pido siempre que anexen el electroferograma original que el equipo emite, porque así yo soy como Santo Tomás, me gusta ver para creer. En este caso, cuando vemos la genética, que le tomaron a todo ese poco de muestras que voy pasando, corriendo, casi, ya llegamos. Ok, esto. Cuando ustedes ven eso, uy, ¿y aquí qué pasó? Ahí Vince, entonces ahí la cosa sí se puso fea, ¿verdad? Ese poco de números, o todo lo que estamos viendo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 marcadores más el sexual que es amelogenina, ¿correcto? Aquí tengo todos los marcadores que se utilizaron para hacer la prueba. Y aquí dice un cuadrito arriba que estamos hablando, primero que en esta tabla estamos hablando de perfiles genéticos autosómicos, short tandem repeat. Eso es lo que estamos viendo aquí. Lo mismo que vimos para papá y mamá, pero ahora lo estamos viendo con muestras más complejas. O sea, estamos viendo con muestras de cadáver, de sitio de suceso, de análisis de disparo, ya les voy a ir comentando. Aquí cuando vamos a ver quién me escribe. Oh, todos son hombres, muy bien. Todos son hombres. Así es, Mónica, gracias. Todos son XY, perfecto. Eso es lo que tenemos que ver en lo que sea fácil de escudriñar. Y ya vamos a ir acostumbrando a la vista esas identificaciones, que de eso se trata. Muestras indubitadas.
dice genética forense del año 2015, con la muestra 355.1, tiene a este hombre. Miren, 914, 2829, 813, 1118, o sea, me sacó el perfil de un hombre. Ese era el primero que estaba en la parihuela metálica cuando yo empecé a pasar rapidito todo. Él es mi primer cadáver, ¿ok? Él se llama Carlos. El GF153552 también es una muestra indubitada, es el segundo cadáver. Ese segundo cadáver se llama Brian. Y Brian tiene otro perfil, fíjense, 1314, 31.2, 911, 10, 15, 16. Perfecto, ¿verdad? Hasta ahí sabemos que tenemos dos hombres, en este caso estos son los cadáveres a los que yo le tomé la muestra y le sacamos el perfil genético, sé de dónde vienen porque nosotros nos tomamos la muestra. Y ahora vamos a ver esta muestra A, B, C, E, F, G, H, I, J, K y L, que todas son dubitadas. Sobre estas muestras yo no conozco quién es el que aporta. Son muestras que vienen del sitio de suceso, son muestras que se le han tomado a las personas. Veamos. En el caso de A y B, el A estaba referido como el análisis de traza de disparos que le hicieron a Carlos. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. Voy a volver a repetir, voy a ir más lento. El 1 es Carlos, es el occiso que se llama Carlos. El A es el análisis de traza de disparos, el gunshot residuos que le hicieron a Carlos en la morgue. Pero como está dando positivo, nosotros, esto no nos gusta. Y no nos gusta por varias cosas. Ese niño venía de enterrar a su hermano que había muerto de cáncer. Y entonces, él fue al registro civil a buscar el acta de defunción, un documento. Y cuando se regresaba a su casa, cerca de la entrada de su casa, se consiguió a Brian. Y Brian, que es su amiguito de la zona, le dice: coño, pana, vamos a comernos una hamburguesa. Yo sé cómo te sientes, pero ven que yo estoy aquí. O sea, le está dando consuelo. De alguna manera quería estar con él. Y se van al hamburguesero de la esquina de su casa. Y llegan unos policías y le dicen: ¡Epa, Carlos! Y cuando dijo Carlos, él es Carlos. Ajá, cuando dijo ajá, empezó el tiroteo. Plan, 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 plan. El tiroteo, quedan ellos dos muertos, empieza la central de radio a tener información de que en el cementerio se habían enfrentado contra las comisiones policiales, bla, bla. Y este niño era hijo de un fiscal, además. Carlos es hijo de un fiscal. El fiscal estaba ahí porque acababa de enterrar al otro hijo y sale cuando escucha el tiroteo y ve al hijo muerto. Pues él no se separa jamás de su hijo. O sea, para donde lo montaban, él se montaba. En el G, hasta el hospital, en todos lados. Entonces, cuando vemos el resultado de la TD de él, estamos observando que hay un perfil genético que no es el suyo. Fíjense que el perfil genético de Carlos para el primer marcador que termina en 79 es 914. Y de la muestra de su ATD dice 1417. Y el otro dice 2930 y el otro dice 10. Si nosotros hacemos una comparativa rápida, este A es igual al L que tengo aquí al final. Yo estoy en el A y ustedes si quieren van en el L. Ustedes siguen la flechita que yo tengo en el L y yo les voy leyendo para que vean que es igualito. Solo me paro en el L. Ok. 1417, primer marcador. Segundo marcador, 2930. Tercer marcador, 10. Cuarto marcador, 10-11. Quinto marcador, 15. Sexto marcador, 6-7. Octavo, 12-13. Noveno, 9-14. Décimo, 19-24. Y así si seguimos hasta el 15, todos son exactamente iguales. Ahora bien, L, en mi sitio de suceso, vamos a la escena del crimen, para que no me dejen mentir. Vamos a la escena del crimen, y aquí en la escena
no tengo ninguna L. Hay A, hay B, hay C, hay D, hay E, hay F, hay G, hay H. Y creo que hasta la J, qué sé yo. Pero nosotros, esto es la fijación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Cuando ellos se van, llega la Unidad Criminalística contra Vulneración de Derechos Fundamentales. Y seguimos la secuencia de él y encontramos en el medio de la calle una muestra de sangre que le colocamos la L. Esa L, que no está en esta foto, lo tengo en el otro lugar, esa L es la sangre de uno de los funcionarios que salió herido. Él tenía su pistola, que es una Glock, y el muchachito estaba nervioso, o sea, en medio de ese tiroteo y toda la corredera, él tenía su pistola apuntando, con el cañón apuntando a su pie, y en eso metió el dedo en el disparador y ¡pum! Se da un tiro, él mismo se da un tiro en el pie. Deja su sangre allí, en el sitio. Los del 6CPC lo aprovechan para decir que Brian y Carlos le dispararon a él y que en reacción a ese disparo empezó todo el enfrentamiento. Y resulta que entonces el único que iba a dar positivo para residuo de disparo era él, porque se había hecho el disparo él mismo. Entonces él se hizo el ATD y se lo pusieron, lo nombraron como que era de Carlos. ¿Qué nos lo está diciendo? Nos lo está diciendo la genética. ¿Ok? ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Cómo hacen ese proceso? Quiero que también vean que a una cuadra donde está pasando todo hay cámaras. Aquí se ve cuando el funcionario está solo en el medio de la calle después del tiroteo y se empieza a saltar cuando se da el tiro. Empieza a saltar sobre su pie por el dolor. Esto es lo que se ve desde esta cámara. Y voy a salir un momentico de aquí para tratar de hacer más visual por qué nosotros llegamos a sacar genética de los análisis de traza de disparo. Solo muevo esta cinta de aquí y vamos a ponerle en esta muchos residuos. Quizás no todos conozcan esta técnica. Puse cualquier cosa. Gunshot. En estos residuos de disparo, nosotros, vamos a ver dónde me sale el pin, y este señor es el pin. Coloco para acá. No sé si pueden ver. Vamos a ver si abre. Creo que, ok. Después si quieren buscan y se traducen este paper tranquilamente. Este es un portamuestra. Este portamuestra tiene un pin metálico. Ese pin metálico tiene esta película negra que es de carbono. Es una película adherente. Sabes que cuando se nos ensucia el traje, estamos vestidos de negro, tú te pasas con la parte de la cinta, te limpias todo. Bueno, supongamos que esta película de carbono hace eso, pero tiene gran adhesión y todo lo que ella toca se viene a su superficie. Luego lo tapo. Y cuando va el microscopio electrónico de barrido, que es un ensayo no destructivo, los electrones barren toda la superficie negra y me van diciendo, aquí hay plomo, hay bario, hay antimonio, me reporta que hay un resultado positivo. Pero a nosotros no nos cuadraba porque además esta gente, miren lo que hacen, o sea, es mucho con demasiado. Ellos le colocan esta arma, una Smith Wesson 659, a Carlos. Esta Smith Wesson apenas nosotros la vemos, uy, o sea, es orgánica, es un arma de nuestras fuerzas policiales o de las fuerzas policiales de Venezuela. Y entonces decimos, vamos a restaurarla. Restaurar los caracteres borrados en metal nos permiten llegar a caracterizar que en esa zona, vamos a ponerlo un poquito más grande, que en esa zona está el siguiente serial, A185929. Ese A185929, cuando consultamos CIPOL, que es el Sistema Integrado de Policía nuestro, es orgánica. El arma es de ellos. Se fueron a armamento, sacaron un arma para sembrársela a este muchacho. Y entonces, además, dice PTJ.
este P, aquí está la T y aquí está la J, es Policía Técnica Judicial. Eran las armas de nosotros. Y el otro muchachito que estaba en pantaloneta, en chores, no sé cómo, en eso, pantalón corto, sin camisa ni nada, estaba en la zona, le pusieron esta escopeta Mayola 410. Yo no sé si ustedes se han metido el teléfono en la pantaloneta y va para abajo, pantaloneta, teléfono, todo por el peso. Imagínate esto, que pesa mucho más, pues más rápido se hace muchacho y que nadie se diera cuenta, o sea, el resto de la comunidad estaba comiendo, yo no estaban armados. Para usted de contar. Entonces, ante esto, una TV positivo era macabro, era una elucubración demasiado excelsa para lo que estaba sucediendo. Entonces dijimos, ya va, vamos a hacer una prueba. Si ese adhesivo está llevándose los residuos de disparo, también se está llevando las células de la piel de la persona. Y esto es un paper hecho por nosotros en la unidad criminalística, que todo lo que está ahí también tiene ADN, solo que olvídate de la TD, esa película hay que rasparla, meterla en el Eppendorf, hacer todo el proceso de limpieza con las células, sacar el ADN, o sea, ya se acabó. El ATD va a quedar lo que quedó registrado en el equipo, pero la muestra ya tengo que arrancarla. Arrancarla de ahí es un proceso de Dios y su ayuda. Entonces hay que quitar todo eso y eso es lo que voy a procesar. O sea, se va a hacer sí y solo sí es extremadamente necesario. De resto, el PIN va a quedar ahí conservando los residuos de disparo hasta que el tribunal decida, según el tribunal en este caso, dice la autoridad, no dicen quién todavía aquí, decida qué es lo que va a pasar con esos indicios. Bueno, nosotros delimitemos eso más tarde. Entonces, el hecho es que, volviendo a la genética, volviendo al esquema de identificación de personas, porque lo otro es identificación de armas, etcétera, pues vamos a poder entender que aquí, en el ATD de Carlos, estaba incluido, él se llama Giovanni. Giovanni fue el que se tomó el ATD de Carlos, ese 1417. El ATD de nuestro amigo Brian, que era el que tenía supuestamente la escopeta Mayola 410, en un short, una pantalonetica nada más, pues resulta que miren esto, que esto todavía no lo habíamos vislumbrado en el tema genético. 13, 14, 31.2, 9, 11. Voy al supuesto ATD que tiene él. 13, 14, 17. Cada uno de nuestros cromosomas tiene par de alelos. Solo 2 números pueden estar, o 1 si el carácter se repite porque es homózigo. Pero 3, 4, de ahí para allá, estamos hablando de mezcla. Hay alguien más unido a mi ADN. Y es lo que está pasando aquí. 13 en el B, que es el ATD de Brian, está 13, 14, es decir, está Brian, pero hay parte de Giovanni. Fíjense, está el 17, luego Brian es 31.2 y Giovanni es 29.30 y él tiene 29.30, 31.2 y así vas viendo cómo este cadáver que el muchachito era más de la calle, no tenía el papá pegado arriba del cadáver como si lo tuvo Carlos porque sabía qué es lo que pasa cuando la policía se queda solo con el cadáver. Entonces, él estaba encima, como de él no estaba encima nadie, pues Giovanni se hizo el ATD, pero también se lo pasaron a él por las manos. ¿A qué quiero que lleguemos nosotros? El análisis de residuos de disparo puede estar contaminado por transferencia. Yo estoy aquí parada y viene Diana y dispara. Y yo estoy aquí. Y Diana dispara a mi lado. Esos residuos de disparo pueden llegar a mí por transferencia. Si yo agarro el arma de fuego después de disparar, puedo tener residuos de disparo. Pero obvio, la forma en la que yo tengo los residuos de disparo deben ser distintas del que dispara. Por eso, los kits, esos que tienen ese pin con la peguita negra que les acabo de mostrar, tienen hasta 5
distintos depósitos para que tú puedas tomar la región dorsal, la región palmar de una mano, la región dorsal, la región palmar de otra mano, y el quinto te queda, si quieres le tomas en la cara, si es un arma larga, en prendas de vestir, o abres otro kit y tomas todas las muestras que sean necesarias para poder determinar esa dinámica que te están diciendo. Entonces, incluso para tomar la muestra, tú tienes que ser muy inteligente en usar cada uno de esos kits que tienes a tu disposición. Hay veces que la logística no permite y te dan 2 kits, entonces tú ves a los funcionarios tomando de adelante y atrás. En cada, o con uno solo le tomas a todo. Y bueno, o sea, te va a decir que está relacionado con el evento de disparo, pero de allí en adelante no vas a poder probar otra cosa. Entonces luego vemos, después que tenemos de que ya entendimos qué fue lo que pasó en estos dos que eran antes, vamos con el sitio de suceso. El sitio de suceso me está ubicando en la muestra C para Brian, en la muestra E para el señor Carlos, y así ves, rapidito los tengo, nada más viendo cuál es la secuencia. Tengo 914 es Carlos, está en la E, está en la F, está en la G, está en la H, está en la J, en la I, perdón. En la I está 1314 que es Brian, y hay una mezcla en J. Vuelvo a ver otra vez que aquí en J está tanto Brian como Carlos, 9, 13, 14. Y mentira, está este 28-29 es de Carlos. 28-29 es de Carlos. Está Brian y Carlos juntos en J. Que no está mal porque ellos estaban cerca y de repente, ese es quien colectó. Quien colectó sangre de uno y de otro en una sola gasa. Entonces, desde aquí también nos ayuda a ver la experiencia de por qué yo colecto tantas muestras en el sitio. ¿Cómo diferencio cuál voy a tomar, cuánta sangre voy a mandar a la escena, a lo que es el laboratorio de la escena, etcétera, para poder caracterizar todos estos rubros y obviamente pues poder después sentarme a entender lo que significa cada código en relación a mi sitio de suceso, que eso después también lo ampliamos en criminalística integral. Total que bueno, esos son los beneficios que nos puede dar la identidad genética en estos aspectos y obvio hablemos también de la antropológica. La antropológica vista también desde esa posibilidad de darnos identidad forense, que lo tienen que hacer los especialistas en el área, generalmente también sumados de odontólogos o equipos multidisciplinarios, pues hacen desde estos estudios antropológicos comparativos de lo que serían los caracteres físicos, morfológicos en esta materia. Y este es un caso en el que 2014 más o menos, este muchacho, ya vamos a ver el video, este muchacho en una manifestación y él viene con una molotov corriendo, se la lanza a los guardias nacionales que tiene enfrente y el guardia nacional con una Trufly, con un lanzagranadas de calibre 3738 milímetros y una munición que se conoce como NF01, que es de la compañía brasilera de cartuchos, dispara, pero dispara directo. Y el golpe directo le da en el pecho, directo a nivel de la región mamaria, si no recuerdo, a la izquierda. Si mal no recuerdo, entonces el muchacho recibe el golpe, cae la lacrimógena, empieza con el mecanismo de retardo de la lacrimógena a emanar el gas CS, que es clorobensilideno, mannono, nitrino, algo así, el nombre químico, y sale corriendo. Termina de correr 2 cuadras y se empieza a agarrar el pecho, los muchachos que están al lado de él lo agarran, se lo llevan a un centro asistencial que estaba como a 15 minutos o menos en moto, pero el muchacho entró sin signos vitales, tuvo un shock cardiogénico. Y ahorita vamos a ver la presentación, solo tengo que recordar dónde está mi verdad. Entonces, a ver. Entonces, en este caso, la antropóloga
Después de como un mes exacto de la muerte de Juan Carlos Pernalete, apareció el video en donde estaban los guardias nacionales disparando, porque el gobierno de Maduro pues decía que no, que ahí no habían estado guardias nacionales, que a Juan Carlos Pernalete lo mató una pistola de percusión de estas con las que sacrifican los animales, a las vacas y eso, que sale una punta directa que les llega al cerebro. Bueno, él decía que la teoría del gobierno era que con eso le habían quitado la vida y que eran uno de sus mismos compañeros justo para hacer alaraca y decir que el gobierno estaba generando violación de derechos humanos, bla, bla. Este video no apareció hasta que ya la fiscal general estaba fuera de su cargo, habían colocado el que está actualmente, que está de William Saá, etcétera, habían sacado del país un montón de personas, y entonces aparece el video. Y el video, en todo, digamos, en toda su estructura, nos muestra, ya vamos a ver el cortico de las imágenes, de los fotogramas que están relacionados. Ahorita nos devolvemos a ver qué es lo que ella compara. Un elemento que ya está en cadena de custodia. Ella hace relaciones del individuo de la muestra conocida, que los familiares entregan del muchacho, pues, fotografías en espacios conocidos por nosotros, que era el Museo de Bellas Artes. Al Museo de Bellas Artes se va la antropóloga con los planimétricos, y en el espacio, al medir el espacio, proyectan las alturas y las, digamos, a nivel de proyección de lo que serían sus extremidades, su cara, etcétera, generan todas estas medidas, como dice allí, de segmentos corporales, describen todas las variables de su biología general, hacen todo un cuadro comparativo de una ficha pre-mortem, o de lo que sería todas estas características, pueden analizar antes de él, y llega el fotograma del video que están tomando en esta torre británica, acompañado de una secuencia también que tiene que ver con la físico-comparativa de su ropa, con la química de su ropa, y con otros videos del sector cuando a él lo levantan y se lo llevan al hospital. Entonces también hacen mediciones completas de él en referencia a la escala de todo el sitio de suceso, que también estaba levantado de forma en planimetría, con todas las medidas posibles. Esto que está aquí es la lacrimógena, ya encendido su mecanismo de retardo, soltando el gas luego de que le había golpeado. Y una vez que tenemos también la descriptiva de las variables generales vista desde estos fotogramas, la perito hace esta comparación de características físico-morfológicas, estableciendo una compatibilidad, ellos lo llaman un cuadro de filiación antropológica descriptiva, entre el individuo A, que es la fotografía que estaba entregado por los familiares, y el individuo B, que es la fotografía que se extrae de los fotogramas del video que está relacionado con la cadena de custodia. Y entonces empieza a establecer en este cuadro cuáles son los elementos típicos o lo que puede establecer a partir de las posiciones que tiene, generando contraste estadístico, y posteriormente estableciendo en su conclusión que hay coincidencias a las variables biológicas generales de sexo, grupo etario, contextura física, color de piel, entre el individuo A y B. Te dice que es Juan Pernalete, pero te habla de todas las características morfológicas que son coincidentes, y obvio esto ayuda mucho en el proceso, sobre todo cuando se estaba cuestionando la existencia del disparo, el video, la ropa que estaba utilizando. Ya de aquí para en adelante, criminalística termina de unir todo lo que representa la acción general. Voy a ver si es que por casualidad, yo lo tengo aquí, Juan Carlos. Aquí está Juan Carlos, digamos, en todo el esplendor de las experticias que están relacionadas. No me voy a detener más que en presentarles las generalidades que tienen que ver con este tema de identidad. Luego, cuando tengamos tiempo en otra área, lo podemos ver con mayor detalle, sin problema. Fíjense, este muchacho, una vez que nosotros hacemos la inspección ocular de la escena, que llevaba, es como decir,
como decir aquí la occidental, y que recorramos la occidental unos 2 kilómetros de puro indicio, que estaban relacionados con ese intercambio que existía entre los ciudadanos y los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana. Y durante todo ese recorrido nosotros pudimos encontrar una serie de elementos que nos llevaron a determinar cuál era el tipo de lacrimógena que le había golpeado a Pernalete, pero por un aspecto totalmente físico comparativo, por fotos bien tomadas en la escena del crimen y también en el cadáver. Estas serían las diligencias de investigación que se hicieron, o sea, la identidad no solamente se logró desde el punto de vista humano, sino también físico-comparativa y físico-química. Y si se recuerdan del videíto con el amarillito, bueno, esta era la franela que él tenía. Nosotros el recorrido después de su corrida, lo vemos subir las 2 cuadras, montarse en la moto, llegar al hospital, todo con la misma ropa. De hecho, estos son los cortes que le hacen en el triaje para quitarle. Afortunadamente no tocaron el área que estaba comprometida, que es el pectoral, y tenuemente se ve como una especie de semicírculo acá. A nivel de esta proyección vemos el semicírculo y arriba a unos 11 centímetros hay un orificio pequeño y rastros como de pólvora, de un ennegrecido, un gris allí en esa zona. Importante tenerlo en consideración, ¿correcto? Aquí tenemos el detalle y cuando vemos el detalle pues son 7 centímetros. 7 centímetros desde lo que sería la parte frontal del proyectil hasta lo que sería su longitud. Estos proyectiles, como se parecen mucho a esto, son cilíndricos y grandes, tienden a perder su centro de gravedad y una vez que golpean, basculan, hacen esto, golpean y salen de su centro de gravedad. Y esta última parte, la última parte superior, es donde está el encendido para empezar a emanar el gas CS. Entonces apenas sale la chispa aquí, eso fue lo que quemó esta zona superior de la camisa. Esto lo sabemos porque después que nosotros vemos todas estas municiones, le decimos a la Guardia Nacional, acá todo lo que ustedes utilizan para control de operaciones urbanas. Y es prácticamente casi que un allanamiento a esos lugares y vas metiendo en la caja todo lo que veas que tiene que ver con lacrimógena. Y empezamos a dispararlos, a hacer videos de cómo se comporta, entender y vimos la basculación. Después cuando comparamos esto con todos los sitios de suceso donde estaba relacionado a este tipo de munición, veíamos por ejemplo en las ventanas el golpe, el círculo y después arriba el daño que generaban, porque es un comportamiento típico de este tipo de munición. Y bueno, ya entendíamos por qué pasaba esto. Doctora, una consulta. Claro. Dentro de ahí de ese tipo de granada, también ahí tendría que verse también, porque hay granadas que tienen para un alcance según de 75 metros y otra de 150 metros. 150. Y sobre eso tocaría hacer el análisis de toda esa situación. De su ahí, por alcance. ejemplo, y ahí el golpe que le pega es un golpe directamente, un golpe como se podría decir, es como directamente como a matarlo directamente, porque se está yendo casi una dirección directa. Y tú porque, vos que sos militar, entiendes que el entrenamiento del uso y los que han visto a la humo, al orden público, entienden que este tipo de elementos se disparan como con características disuasivas, menos letales. Un poco parabólico, inclinación, para no hacer daño al personal civil. Correcto. En inclinación parabólica a una distancia que supere los 25 metros para algunas municiones, de hecho esta recomienda creo que de 50, si mal no recuerdo. Y desde donde están los militares hasta donde estaba este niño habían solo 30 metros. O sea que eso le dio con toda la fuerza del mundo. Claro, sí. De hecho, mira la lesión. La lesión, como veíamos en la camisa, hay un área comprometida mucho más negruzca, más impactada por el estigma del golpe, y la otra todavía haciendo el círculo, pero menos visible, sobre todo porque también el muchachito entrenaba, él estaba federado en
en, en la, en la de básquet. No me acuerdo cómo se llama el otro nombre de la selección. Estaba federado en la selección de básquetbol. Es que era una maravilla de niño. O sea, cuando nosotros entramos a su cuarto, detrás tenía un papel, decía objetivos de vida. Siempre ser el mejor hijo, siempre no sé cuánto. Es una cosa que a cualquiera se le sube y se le baja. Sin embargo, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Finalmente este muchacho recibe este impacto y nosotros empezamos a ver patrón. Uy, o sea, vemos el círculo completo, 3,5 mide la periferia del círculo y justo a 1,5 hay un circulito pequeño, el que está ahí en rojo. Ese circulito pequeño, estaban los muchachos, nosotros en el sitio que empezamos como a las 10 y terminamos a las 5 de la mañana porque había más de 500 indicios que recoger. Y allá en la morgue, el jefe de criminalística, entonces hablándonos, mira esta foto, mira lo que estamos viendo, y cuando empezamos a ver todos los distintos artilugios que estaban relacionados con esto, encontramos a uno en específico que tenía esa forma. Entonces ya al menos teníamos algo que buscar. Cuando vamos al siguiente día a los almacenes militares y nos entregan el modelo de cada una, las desarmamos y entendimos que era la NF01, la que no era eléctrica, porque la eléctrica necesita, aquí le dicen rinoceronte, creo, ya nosotros le decimos ballena, necesita el tanque, el equipo que la dispare. Y no había de detonación eléctrica, sino solo de detonación con armas. De hecho, entran 24 motos de los militares a la zona con parrilleros, es decir, eran 42 militares los que estaban abordando el lugar, pero las cámaras del 911, de BEN 911 o 911, aquí es el que dice 911, ellos estaban enfocando todo el sitio donde estaban tirando molotov, etcétera, y cuando llegaron los militares hicieron así, y se pusieron a ver las montañas, para que usted vea lo sistemático y lo dirigido que estaba la acción. Es decir, eso todo lo controla el Estado. Y el Estado, una vez que ya llegaron los militares a la zona de conflicto, levantaron las cámaras para que no quede, al menos desde su estructura, ninguna evidencia. Pero ese sector donde ellos estaban pasando, justamente correspondía a un sector industrial de ventas de vehículos, y eso tenía cámara en cada uno de los locales. O sea, tú pudiste levantar aquellas, pero la secuencia de todas las cámaras en la parte de abajo nos dieron cuenta de cuántos militares entraron, de qué armas tenían, etcétera. Y era lo que ellos querían, obviamente, negar, y estaba todo dado por el resto de los indicios, tanto informáticos como los que vimos más adelante. Por ejemplo, este tipo de munición, ellos vienen metidos como en una funda de aluminio, y tienes que abrirla para poder sacarla y alimentar tu arma. Claro, cuando están en esos menesteres, la mayoría usa guantes. O sea, bien difícil que alguien esté a mano pelada porque pues, que se irritan, pues así se protegen, etc. Pero para romperlo se usaba en la boca. Y la genética estaba dentro de la fundita. Entonces nosotros con perfiles, con las fotos de que sí entraron los militares, con el video de cuando él se lanza y la relación de la molotov, dijimos, no señor, aquí me entregas a los que relacionados con el evento. Eso le costó el puesto a la fiscal general, a Luis Ortega Díaz, pero aún así está determinado que las personas que participaron están relacionadas con todos los vínculos indiciarios. De hecho, esto está ahorita en Corte Interamericana de Derechos Humanos para decisión, y seguimos en esa lucha. Este es el proyectil, este es el NF01. Entonces, una vez que nosotros separamos todos sus componentes, que es una parte también identificativa, pero ahora a nivel no humano, sino de las piezas, vemos cada uno de los elementos. Entonces, a veces nosotros veíamos este poco de tapas azules, rojas, etcétera, y había un jueguito para ese tiempo que se llamaban tazos, era un juego de niños, no sé si aquí llegó, y ¿qué será esto? Esto parece tazos, parece cualquier cosa, pero como jamás habíamos visto todo esto, recogíamos y recogíamos, pero por lo sistemático de su aparición, pero ni idea de que esto formaba parte de lo que se conoce como oblea para los cartuchos. Entonces, hacer una contabilidad de cuántos tazos de eso había en el sitio nos ayudaba a entender cuántas municiones utilizaron.
así no estuviesen completos todos. Porque además de esto, les cuento que en esos mismos videos de la zona, la policía del municipio había pasado recogiendo todo lo que pudieron. Con todo y eso nos dejaron 600 cosas más, o 500 cosas más, por ahí va la cosa. Fíjense que, como bien nos decía Fernando, aquí en la mayoría de estos cartuchos el fabricante estampa de una forma muy coherente la forma, la manera en la que se debe utilizar. Te dice, advertencia, solo se permite que esto sea utilizado por personas entrenadas y ejecución legal al usarlo en tácticas. Tiene una traducción al español porque esta es una compañía de Brasil, es la CBC, Compañía Brasilera de Cartuchos, pero sin embargo ahí está, es antidisturbio. 2, considerando herida o muerto posible, se prohíbe disparar directamente a personas. Jamás le dispares a nadie directo. Y eso fue lo que hizo la persona que disparó a Pernalete, dispararle directo con esto. Y 3, se prohíbe usarlo en caso de que se almacene en malas condiciones o más de 5 años. También usar esto cuando está vencido, ya el gas, el clorobencilideno, manolo-nitrilo, se transforma en un agente ya no irritante, sino venenoso. Entonces, por eso tampoco se pueden utilizar en condiciones cuando han expirado, cosa que también aquí en Ecuador en octubre del 2019 pasó. O sea, que usaron de esto lo que tenían del 2014 y se vencía, o se vencieron en 2014 y lo vinieron a usar ahorita. Parentesco de lo que pasó en el colegio Mejía. Algo así. En el caso, no conozco lo del colegio Mejía, pero me imagino que tiene que ver con este tipo de situaciones. La morfología de la parte anterior o la punta del proyectil denota las características que estamos viendo por acoplamiento en la herida. Y luego, cuando pase, vemos que una vez que ya se le ha tomado la muestra en la camisa, ojo, no crean que esto se hace antes de haber hecho cadena de custodia de la camisa, haber tenido los resultados de lo que sería la prueba. Por eso es tan importante que nosotros, cuando hagamos criminalísticas, tengamos tan pendientes que mi cámara, cuando toma la foto, tiene que tener la fecha y la hora registrada. Que cuando yo esté haciendo estas diligencias de comprobación, se supone que todo lo que puede ser anterior a esta prueba ya se ha ejecutado. Fíjense que me puede decir una defensa. La camisa está dando positivo al gas CS porque usted le está colocando una lacrimógena encima. Entonces tú estás contaminando la superficie. Y para nosotros poder determinar que eso no es así, tanto los resultados de las muestras de que esta camisa tiene restos del clorobencilideno ya deben estar listos cuando yo esté haciendo el acoplamiento físico. Y mi cámara, quien está registrando toda esta secuencia de imágenes, debe estar determinada para la fecha y la hora en la que estoy tomando todos estos elementos, así como la cadena de custodia de la prenda de vestir, debe tener esa secuencia bien establecida para que no haya ni siquiera un ápice de duda acerca de esa trazabilidad del uso. Ok, gracias, Vince. En el caso de ver las 3 morfologías, es decir, la de la prenda de vestir, la contusión y la dimensión de la munición en su diámetro, nos ponen una perspectiva de correspondencia los 3.5 milímetros que tienen todas las dimensiones en conjunto. No importa que las fotos hayan sido tomadas en otro momento, una fue en la morgue, otra fue cuando ya teníamos el estándar y la otra cuando se analizó la prenda de vestir, todas acoplan en dimensiones. Y si hacemos moldeado, que es una técnica también de identificación, puede ser en Delta Stone, en plastilina, como está hecho allí, en moldeado en yeso, etcétera, podemos mirar esas características. Luego, igual, el acoplamiento y con transferencia, tú puedes presentar esa sindéresis que existe entre lo que es la imagen y la superficie. En el caso de entender... Blanquita, ¿con qué se hace el moldeado? Puede hacer con Dental Stone, piedra con la que te hacen los moldes de la boca, con plastilina, con
este material puede ser yeso. De hecho, Search Scientific tiene una barra, y bendito sea Jesús, que yo siempre busco esa barra para mostrárselo, ¿no? Ya va, aquí está. La gente de Search Scientific tiene una barra de, no, es como el Dental Stone, la plastilina, o sea, es igualita. Tú sobre esta superficie moldeas estructuras, bien de cerraduras, de llaves, etcétera, y después lo llevas al microscopio. No son las, doctora, no son las que se hacen, los que se ponen en las flores, esa parte. No es anime, no es esa contextura. Cuando estemos en el laboratorio la van a tocar y van a ver. Es como una plastilina un poquito dura, me imagino. Es una plastilina, solo que, o sea, aquí la plastilina se endurece mucho al frío y al sol se derrite. Esta yo la he puesto en todos lados, tiene una consistencia más. Nunca le he hecho una prueba química. Sería bueno para que repliquemos, pero así como elemento de moldeado. Si lo veo en el catálogo de Search, de repente dirá alguna cosa, pero Cuando haya otro peritaje, ahí la trae para hacerlo. o cuando ustedes vengan para otros, sí, por ahí ven. Entonces, bueno, esta es toda la morfología. Y aquí se ven en el patrón del espectro, lo que les estaba diciendo, la presencia de clorobencilideno, malonolitrilo, y el patrón es el rojo. Obviamente, como el patrón es puro, la curva se ve completa y alta. Pero vemos para la parte izquierda de lo que es la franela, el patrón en la línea verde, que es la parte izquierda de la franelilla donde él recibe el golpe. Vemos que las longitudes de onda se replican, voy aquí con esto, replican el patrón, solo que en menos cantidad. O sea, el tamaño te está hablando de la concentración allí, pero el patrón morfológico es el que te tiene que ubicar con respecto al reconocimiento del elemento. Ya te veo, Ricardo. Y en la parte anterior derecha también tenemos el patrón, pero más bajito todavía. En la parte posterior no hay nada. Fíjense que el replica. Y es que, si se dieron cuenta, él tenía la mochilita puesta. Entonces esa mochila pegada de la parte de atrás, no, pero la mochila sí, daba positivo, porque esa es la que está expuesta como un caparazón de tortuga llevando todos los elementos. Bueno, el análisis también químico de la muestra nos lleva a mirarlo, y el shock cardiogénico, pues, se ve cómo se desgarró el músculo, y bueno, el corazón no se puede parar. Un músculo desgarrado se cura cuando se para, pero si el corazón se para no bombea, y olvídenlo, se acabó. Entonces el muchacho indefectiblemente, y la consecuencia de la muerte estaba allí planteada. Pero bueno, el tema es que antropológicamente toda esta identificación humana nos ayudó a tener esta precisión. Por favor, les pido que me envíen ¿cómo se llama? El correo para enviarles el video de lo que sería la introducción a lo que es identidad humana, ya visto desde otra forma, la forma en que vamos a empezar a estudiar todo este cuatrimestre. Y entonces, él murió. Y entonces, por favor, espero que si tienen alguna pregunta, la respondamos ahorita. O si no hay preguntas, pues que me envíen el correo para... Aquí está. Doctora, ¿le enviamos el correo por interno, por el grupo o por ahorita por Zoom? Por donde sea más fácil. Es para mandarlo a subir. Aquí Caro me está mandando uno, te lo mando a Caro y ella se encarga de dárselo a los demás, o tienen uno general. Porque no es que le voy a mandar el correo a cada uno, no termino, ustedes son muchos. Estamos todos, solo el grupo de criminalística. No sé si ustedes entienden. Entonces, a un solo correo yo lo voy a enviar, y ustedes, si tienen acceso a ese solo correo, súper, y si no, el encargado del correo lo remite a todos. Y cambiarle el nombre nomás ya al mismo grupo de criminalística, le ponemos el otro nombre.
Sí, pero ahí no tenemos correo, creo. Ahí no hay correo. En ese- O No, háganse pero un se lo correo. puede, pero se lo No, puede dice que lo descargar, se lo puede envíen. descargar y se lo manda por WhatsApp. Claro, no se complica. Blanquita, en todo caso, lo que puede hacer es cargar el video a WeTransfer y nos manda el enlace. Y así cada chico coge el enlace de WhatsApp y lo descarga. Y así no necesitamos crear ningún correo. Y así no los pongo a paritar, me ponen ustedes. O sea, yo le digo a mi hijo, yo le digo a mi hijo que lo haga. Yo no sé hacer Así esas no, cosas. Blanquita, le mandamos el correo de alguno de los chicos de nosotros y esa persona, la persona que sea asistente de esta clase, que le mande el correo y esa persona que se encargue de subir a WeTransfer y mandarnos a las demás personas el enlace. Esa me gusta más. Ya O que sabes, lo haga Mónica, o Mónica que lo haga como para que lo envíe todo, como ya sabe de ese, Yo lo puedo lo hacer envía. de noche, pero yo no soy asistente. Yo no tengo problema. Yo lo hago de noche, pero yo no soy asistente de la Blanquita. así que pónganse de acuerdo, ustedes mandan un correo. Y está, Pedro me mandó el de Hotmail. Pedro, ¿tú sabes hacer WeTransfer? Porque es que la característica es esa, que ustedes se lo puedan pasar al resto. Yo lo pasaría normal o déjame explorar a mí el hecho de hacer el enlace. Mejor. Creo yo que mi hijo sí me No, ayuda. descárguelo nomás, envíelo nomás, doctora, envíelo a mi correo que yo lo descargo y se lo envío al WhatsApp al grupo, nada más. No lo vas a poder enviar a WhatsApp, por eso yo no se los No. envío. Es muy grande. Pero ni marcado en PDF, como dice Mónica, se hace y se Sí, envía. sí. O sea, si haces eso que dice Mónica, sí vas a poder. O si no se lo comprime el video, comprimiéndole tampoco hay cómo, Blanquita. It's too much for me. Y a mi Blanquita, no hay problema. Entonces, entre mantenerlo más simple para mí mejor. Pero bueno, No hay problema. muchachos, nos despedimos. Que tengan buenas noches. Gracias por su participación. Igualmente, Chao, Blanquita. profe. Chao, cuídense. Chao, Nos vemos profe. el Buenas lunes. noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. compañeros.